Existe un tipo de parámetro muy curioso en Blazor llamado parámetro en cascada. ¿Por qué ese nombre? Porque ese parámetro podemos definirlo en un componente y utilizarlo en cualquier subcomponente hijo de forma totalmente recursiva. Nada mejor que verlo con un ejemplo. Estamos aquí en la plantilla principal de nuestro proyecto Storage Library. Antes de nada, vamos a crear su fichero CS para poder poner el código. Ya saben que a mí me gusta mucho más poner el código en una clase aparte utilizando code behind que utilizar la sección code del propio fichero Razor. Vamos aquí a share, botón derecho, add new item de tipo clase y como nombre le ponemos main.job.razor.cs. Aquí tenemos nuestra clase. La declaramos como partial para que cuando el componente genere su propia clase, al compilar pueda utilizar también esa clase adicional y utilizar ahora, vamos a volvernos a nuestra plantilla. Razor, vamos a buscar aquí en la sección main, la tenemos aquí y aquí tenemos la directiva body y esta directiva body es la que va a representar el componente que utilice nuestra plantilla. Pues bien, aquí vamos a declarar nuestro parámetro en cascada. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un componente Blazor en realidad que se llama cascading value. Y este cascading value tiene un atributo value al cual vamos a asociar una variable privada en nuestro código C#. Vamos aquí al código C# y creamos una variable privada. Aquí en private int number of subscriber es igual a, pues yo qué sé, cuántos suscriptores tiene nuestra maravillosa página web de historias, 98.544 suscriptores. Toma ya, un montón de suscriptores. Bien, volvemos aquí a nuestra plantilla y decimos value igual a number of subscriber, abrimos la etiqueta, cortamos el cierre y ponemos después del value. Así, cualquier componente que utilice nuestra plantilla va a poder utilizar el parámetro, ya que está dentro de este componente cascading value. Bien, vamos a probarlo. Vamos ahora a nuestra página principal, a nuestro IndexPage, IndexRazor. Vamos a crear también una clase CS. Para ella, botón derecho, Add Page, Add New Item de tipo clase y de name index.razor. La declaramos también como partial y aquí vamos a capturar el valor de nuestro parámetro en cascada. ¿Cómo? Pues con otra variable privada, en este caso una propiedad automática decorada con el atributo abre corchete cascading parameter. Pero esto según Visual Studio no existe. ¿Por qué? Tenemos que utilizar el namespace microsoft.aspnetcore.component control más punto using y ya lo tenemos. Aquí private in number of subscriber get punto coma set, ya tenemos nuestra propiedad. Guardamos y vamos a nuestra página index. Aquí tenemos un párrafo, seas escritor o lector. Perfecto. Bien, y aquí vamos a añadir un párrafo adicional, abrir admiración, ya somos @number of subscriber, tantos suscriptores y un montón de admiraciones porque estamos muy contentos de tener tanta gente en nuestra página web. Bien, cerramos el párrafo y vamos a ver si esto funciona. Compila, Shift más F6, bien, está compilando, ejecutamos función F5 o F5 y aquí tenemos nuestra página de historias. Vamos aquí a Index, vemos que dice ya somos 98.544 suscriptores. Bien, como ven, hemos capturado el valor de nuestro parámetro en cascada desde una página que utilizaba nuestra plantilla donde lo hemos declarado. Ahora bien, fíjense en una cosa, en nuestro fichero CSV tenemos aquí este atributo y la declaración de esta propiedad que se llama exactamente igual que el parámetro. La intuición nos dice posiblemente que el parámetro está siendo capturado porque el nombre es exactamente el mismo que pusimos en la declaración, number of subscriber. Pero imagínense que yo ahora cambio el nombre de esta propiedad. En lugar de subscriber pongo stories. Número de historias, me he equivocado y he puesto otro nombre. Me voy aquí a la plantilla, a la parte de Razor y también cambio el párrafo. Ya somos stories, number of stories. Perfecto, ya está. Compilamos, ejecutamos y ¿qué creen que va a pasar? ¿Tomará o no tomará el valor teniendo el nombre diferente? Vamos a verlo. Sí que lo ha tomado. ¿Y cómo puede ser eso? Porque los parámetros no se capturan por el nombre, sino por el tipo. Cualquier parámetro en cascada que tengamos de tipo int va a poder ser capturado directamente utilizando el atributo cascading parameter y una propiedad de tipo int.
Pero imagínense que yo tengo 2 o 3 parámetros del mismo tipo. ¿Cómo podemos hacer que cada uno vaya a la variable correspondiente o a la propiedad correspondiente? Pues con el atributo name. Vamos a la plantilla otra vez. Estamos aquí en Share, abrimos Main Layout y aquí nuestro Keskin Value añadimos un atributo name.name igual number of subscribers. Ya lo tenemos y ahora en nuestro CS tendríamos que decir aquí dentro de nuestro atributo entre paréntesis igual name igual number of subscribers. Así, nuestro atributo que está decorando nuestra propiedad va a ser capaz de capturar el parámetro, no por tipo, sino por nombre. Compilamos y ejecutamos y aquí vemos que sigue capturando nuestro número. Ahora bien, imagínense que yo en el atributo le cambio el nombre. Ahora sí le pongo number of stories. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que va a suceder es que como no hay ningún parámetro en cascada que se llame number of stories, la propiedad va a coger un valor por defecto, es decir, 0. Ya somos 0 suscriptores. Ahora estoy muy triste. Aquí las admiraciones ya no tienen sentido.